amiga, hacete unos masajitos, así, ¿viste? Ahí está, muy bien. Hace bien masajes. Después cambia de lado y que hace el otro masaje. Muy bien. Esto es un milagro. Hay que predicar con el ejemplo. Amor, gracias. Muy bien. Yo cuando oré por la persona que quería para mí, no me olvidé de pedirle que me haga masajes. Así que los que no tienen todavía novio, y bueno, oren por las cosas que les gustaría, los detalles. Muy bien, ¿se pueden sentar? Vamos a seguir con este hermoso congreso. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Bueno, menos mal que algunos. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? Muy bien, muy bien. A veces nos cuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar leyendo bastante, ¿sí? Así que me van a tener que seguir. Le pedí a la inteligencia artificial que me resuma partes de la Biblia. Y la verdad que le agradezco a la inteligencia artificial lo que voy a estar leyendo. Me ayudó, no así tenía que hacerlo yo. Así que bueno, estamos ahí metiendo un poco eso. Muy bien. En este día quiero que nos sumerjamos en dos historias que son realmente extraordinarias. A mí me emociona mucho cada vez que las leo, pero no quiero que seamos solo espectadores, sino que te habilito para que puedas tomar el rol que quieras en esa historia. Podés pasar de un personaje a otro. ¿Sí? No quiero que las veamos de lejos, sino que en un momento digas, bueno, ahora yo soy este personaje, ahora soy esta otra. Así que podés jugar ahí cual si estuviésemos en un escenario actuando que nos permiten ser diferentes protagonistas. Así que bueno, voy a partir de la base de que son relatos que los sabemos todos, pero bueno, los vamos a resumir rápidamente y al que por ahí nunca lo leyó te animo a que lo leas porque son extraordinarios y te vas a dar cuenta por qué los brasileros hacen telenovelas después de esto, porque están buenísimos. Así que bueno, empezamos por la historia 1, que es la historia de Isaac y Esaú, que está en el libro de Génesis a partir del capítulo 25. Así que te animo después a que lo leas. No tengo que me sigas con la Biblia porque vamos a ir muy rápido y es un resumen esto de lo que iba pasando. Dice, Isaac era hijo de Abraham, tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esa la conoces, ¿no? Bien. Muy bien. Esaú, el mayor, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de comida cuando tuvo hambre. Era bastante hambriento este muchacho. Más tarde Jacob engañó a Isaac haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición que correspondía al primogénito. Y dice en la Biblia, con razón su nombre Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí?, le preguntó a su papá. He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú. No sé si recuerdan, en el momento que bendice, le tocaba a él ser bendecido a Esaú y el otro agarró, ¿no? y se le adelantó. He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le garantizó abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición?, le dijo Esaú. Oh, padre mío, bendíceme a mí también, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás, miren la bendición que le dio, dice, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, y recuerden esto, cuando decidas liberarte, te sacudirá su yugo del cuello. Desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Luego de engañar a su padre Isaac para recibir la bendición de primogénito, Esaú se llenó de ira y planeaba matar a Jacob. Al enterarse de esto, Rebeca, su madre, le advierte a Jacob del peligro y le aconseja que huya a la casa de su tío Labán en Harán para protegerse. Rebeca también convence a Isaac. Rebeca, acuerden que era la madre de los dos, ¿no? De Isaac y de Esaú también. Rebeca también convence a Isaac para que envíe a Jacob allí diciendo que necesita encontrar una esposa
entre su familia. Jacob obedece y emprende su huida lleno de temor por la reacción de Esaú. Durante ese tiempo, Jacob vive en Harán durante varios años. Y dice en la palabra, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán, que era su suegro, ¿se acuerdan que se casa primero con una, ahí lo engañan? Se quejaba de él y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí y yo estaré contigo. Cuando Jacob, acá viene el encuentro, ¿no?, de Esaú, recuerdan esa parte, ¿no? Él tenía miedo de su suegrito, pero bueno, tenía que volverse a encontrar después de muchos años con aquel que él había mentido, ¿no? Le había robado la bendición. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú, y esta parte me apasiona, pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. ¿Qué significa todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Historia número 1. ¿Vamos bien? Muy bien, vamos con la historia número 2. La historia de José y sus hermanos se encuentra en Génesis 37. Acá hicieron una telenovela los brasileros, ¿no? Muy bien. José, uno de los hijos favoritos de su padre Jacob, recibe un manto especial que simboliza su preferencia. Esto genera celos entre sus hermanos, especialmente porque José comparte 2 sueños que implican que algún día ellos se inclinarían ante él. Llenos de envidia, sus hermanos conspiran contra él, primero planean matarlo, pero finalmente deciden venderlo como esclavo a unos comerciantes ismaelitas que lo llevan a Egipto. Para encubrir sus acciones, manchan la túnica de José con sangre de un animal y hacen creer a Jacob que su hijo ha muerto. Israel amaba más a José que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionara una túnica muy elegante y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Meditaba. No hacía nada, meditaba. Y lo odiaron aún más por los sueños que él le contaba. Después ya en Génesis 42-45, años después de haber sido vendido como esclavo, José llega a ser gobernador de Egipto, responsable de administrar las reservas de alimento durante una gran hambruna. Sus hermanos viajan a Egipto en busca de comida sin saber que José es el gobernador. Cuando se presentan ante él, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen. José los somete a varias pruebas, incluyendo acusaciones y el encarcelamiento temporal de su hermano Simeón, para ver si han cambiado. Finalmente, tras muchas emociones y pruebas, José no puede contenerse y se revela a ellos. Les perdona por haberlo vendido y afirma que todo ocurrió según el plan de Dios para salvar muchas vidas. Enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, preguntó: ¿este es tu hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te bendiga, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y ahí se echó a llorar.
Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias y al llegar a Bersebé ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Qué historias, ¿no? Impresionante. Cuando leo estas historias no puedo evitar ponerme en los zapatos de cada uno de los personajes. Todos de algún modo tienen su propia verdad, sus razones, sus heridas. Si los miramos de una perspectiva profundamente humana, nos encontramos con las complejidades de la vida misma, ¿no? Con las cosas buenas y aún con las cosas malas. Qué difícil resulta ser que solo el primogénito recibiera la bendición como si los demás no tuvieran valor. Qué doloroso imaginar a Esaú sintiendo que nunca fue amado por su madre como Jacob, o a Lea condenada al desamor desde el inicio, porque no fue la elegida. Y Raquel enfrentando la tristeza de no poder tener hijos. En cada uno la injusticia deja marca. José siendo el favorito de su padre, mientras sus hermanos cargaban con el peso de no sentirse elegidos. Su venta como esclavo, el duelo eterno de su padre que lo creyó muerto, perdido, y el hermano menor privado de estar con su hermano mayor, José. Si pudiéramos escuchar seguramente a cada uno de ellos contando lo que vieron desde sus propias voces, desde su propia mirada, ¿cuántas de nuestras opiniones seguramente cambiarían? Quizás seríamos más comprensivos con los hermanos de José, quienes actuaron desde el rechazo, o más críticos con su padre, que sin quererlo dejó vacíos en sus hijos. Por eso la gracia y el perdón, sin duda, son el núcleo transformador de estas historias, las de José, la de Esaú y la de Jacob. Nos muestra cómo la gracia, ¿no?, de la reconciliación tienen el poder de restaurar lo que parecía realmente irreparable. Es un tema que me encanta, profundo, y de esto te quiero hablar en esta mañana. Estas dos historias están entrelazadas, son todos miembros de la misma familia. ¿Y qué familia, no? Seguramente, como decía ayer Sebi, como la tuya y como la mía. No eran familias perfectas. Jacob es el papá de José. Vamos a entrelazarlas, ¿no? Jacob es el papá de José e Isaac su abuelo, pero Esaú era su tío, era el tío de José. Es muy interesante ver los patrones generacionales en esta familia. Y voy a ir un poquito más atrás. Isaac era el hijo de Abraham, padre de Jacob, abuelo de José, y se encontraba en la región de Gerar, donde el rey Abimelech gobierna. ¿Y se acuerdan la historia? Por miedo a que los hombres maten a su esposa, Rebeca, debido a su belleza, decide mentir y decir que era su hermana. Eventualmente Abimelech descubre la verdad al ver a Isaac mostrando afecto hacia Rebeca, porque todo lo oculto es revelado siempre. Y esto lleva al rey a confrontar a Isaac señalando que su mentira podría haber causado una guerra impresionante. Señalando
que esta mentira podría realmente haber llevado a un conflicto. Finalmente Abimelec ordena a su pueblo que no toque a Isaac ni a Rebeca, asegurando su protección. O sea, fíjense cómo la mentira ya arranca desde ese abuelo. Todo por ahí no enfrentar y decir, es mi esposa. Podemos observar en estas historias un patrón de mentira y de no enfrentar situaciones difíciles. También podemos observar una falta de confianza en ese Dios, ¿no? Que termina generando conflictos y problemas por no confiar en lo que él ya tenía pensado para esta familia. Miren, esto se observa primero en Isaac, como te decía recién, que mintió diciendo que Rebeca era su hermana para evitar problemas, lo que pudo haber causado una crisis mucho más grande. Pero más tarde Jacob, influenciado por su madre y el ejemplo de su padre, porque bueno, nuestros hijos aprenden no tanto lo que decimos, sino más que nada de lo que hacemos, engaña a su hermano Esaú para obtener la bendición de la primogenitura. Como consecuencia, Jacob se tiene que ir raja para otro lado durante 20 años. Y esta mamá que lo prefería ni siquiera lo pudo tener cerca, porque se fueron, es como ahora que nos mandamos, viste, videitos, o sea, que tenemos celular. Ahí ya está, perdías todo contacto. Y se queda sin disfrutar de la bendición por la que había luchado. Durante esos años, el engañador, que era Jacob, es engañado por su suegro, Labán. Y de repente tiene que volver a huir por miedo a que lo maten. Pero a pesar de sus errores, fíjense cómo Dios protegió a Jacob y usó otras personas en la historia para cuidar de él y seguir con su plan. Finalmente Jacob se enfrenta a su pasado, se reconcilia con Esaú y aunque primero mostró temor, después pudo proteger a su familia. El relato de Jacob, bendición de los hijos de José, ¿se acuerdan? Efraín y Manasés, que ya en el momento de su muerte le dice José que los bendiga y ¿qué hace? Cambia la mano, o sea, bendice al menor en vez de al mayor. Y se repite la historia, nada más que la primera historia fue todo pensado por su mamá, por Rebeca. Pero en este caso, sin José hacer nada, se ve que en esta familia los benjamines tenían que tomar un rol más protagonista. Y se da naturalmente. Era parte del plan divino, como también era parte del plan divino que Jacob se lleve esa bendición. Este evento nos muestra que cuando dejamos a Dios actuar según su voluntad y sin intentar ayudarle, todo tiene un propósito perfecto. También podemos observar en la historia de esta familia que eran bastante impacientes, como la mía también, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires cuando manejamos con el tránsito que hay, bueno, tenemos un poco de impaciencia, ¿no? O también dudabas de las promesas de Dios, ¿no? ¿Cuántos a veces dudamos de sus promesas? Pero miren, un ejemplo claro es como decía ayer Sebi, el de Sara, quien en su desesperación por tener un hijo le da una ayudita a Dios. Pero ella, ayudita a Dios, termina trayendo un montón de problemas para Sara. Los celos con la criada. El resultado fue el nacimiento de Ismael, lo cual desencadenó tensiones familiares, celos y conflictos que afectaron profundamente a todos los involucrados. La decisión terminó por expulsar a Agar y a Ismael al desierto, en el cual casi Ismael muere. Pero Dios se le aparece para cumplir con lo que ya estaba escrito para Ismael, de que no solamente iba a morir, sino que también iba a ser una gran nación con él. Mirá, y siguiendo con esta línea de tiempo, ¿sí? Hablamos de todas esas mentiras generacionales, también surge otro patrón, que es el del favoritismo. Abraham mostró una clara preferencia por Isaac antes que Ismael, que era el hijo de la promesa, lo cual causó que Ismael realmente quedase vulnerable, al punto que su padre lo manda al desierto para que muera. Es terrible. Luego Jacob, habiendo crecido como el favorito de Rebeca, repitió este comportamiento con sus propios hijos, dando un trato especial a José y a Benjamín y no a los otros. Esta preferencia no solo causó envidia y división entre los hermanos, sino que dejó marcas profundas en las relaciones familiares.
El corazón de los hijos menos favorecidos se llenó de resentimiento, lo que eventualmente llevó al cruel trato que le hicieron a José, que querían matarlo. Por eso ahora quiero detenerme, ¿no? Y meternos de lleno en lo que es el perdón, ¿no? La gracia y el perdón, que es el título que le puse a esta palabra. Y quiero hablar de tiempos, ¿no? Conociendo esta historia, no sé en qué personaje te pusiste, yo fui cambiando de personajes. Quiero arrancar por tiempos de perdón. Y acá que ustedes puedan entender lo que significa el perdón, porque cada vez más cuando hablo con personas, cuando ministro en la consejería pastoral, como mi rol como psicóloga, la gente está tan dura para perdonar porque en realidad no conoce el significado del perdón. Y el perdón tiene un significado errado que no concuerda con lo que Dios quiere. Muchas veces tenemos esa idea equivocada, ¿no? A menudo escucho frases como, ¿cómo voy a perdonar después de lo que me hicieron? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me lastimó? No se merece mi perdón. Y pareciera que a veces al perdonar estamos minimizando el daño que nos causó otro. Primero, miren, lejos tiene que ver esto. Cuando uno perdona no está ni siquiera minimizando lo que sucedió. Para nada. El acto de perdonar no significa justificar las acciones del otro. No significa decir, bueno, vos que me abusaste, esto no fue nada. No. Si la persona abusó, que vaya presa, va a haber una justicia divina, pero también hay una justicia humana. Y si mató, por ahí hoy está cumpliendo su condena. No se trata de minimizar lo que el otro hizo. El perdón no exime de la responsabilidad que nos dañó. Esa persona realmente va a tener que enfrentar esa culpa y va a tener que lidiar con las consecuencias de sus actos. Pero el valor del perdón radica en liberarnos de la cadena que a mí me ata a esa persona que me dañó. Nos desata de esos lazos, ¿no? Porque la falta del perdón lo que genera es que uno esté como parado, ¿no? Con una, podemos decir, como si tuviese un peso atrás que no nos permite avanzar. Y toda nuestra vida gira alrededor de esa persona que lo lastimó. No lo podemos ni siquiera sacar de la cabeza. Miren, a un muerto no lo podemos sacar de la cabeza, porque fue tanto ese daño. Por eso necesitamos poder perdonar, porque si no el perdón nos envenena, no solamente a nosotros, sino también a las personas que están cerquita a nosotros, a nuestra familia. Cuando perdonamos, las cadenas de esclavitud se rompen, nos liberamos de esa prisión en la cual estamos realmente atados, donde reina el dolor y la injusticia por lo que pasó. Y miren, al sanar podemos descubrir que ese dolor puede transformarse en algo positivo. Es una fuerza que nos puede ayudar a aún impulsar a otros, ¿no? ¿Cuántos casos vemos de que después que hay un perdón, esa persona, no sé, que fue abusada, se pone un hogar de niñas para poder ayudar y que otras personas no sufran por lo mismo? Nos lleva a poder estar en otro lugar y se termina convirtiendo en un don de restauración cuando nosotros podemos perdonar. Al no perdonar nos quedamos estancadas en ese lugar de dolor. Es como si estuviésemos anclados, como que tenemos unos anteojos donde todo lo que vemos pasa a través de ese daño que nos causaron. Por eso es tan importante entender que el perdón realmente nos libera de la persona, no minimiza, no le quita el peso a eso que pasó, pero sí nos libera a nosotras, ¿sí? Y a nosotros de lo que pasó. Ese es el perdón por el cual Dios nos lleva a perdonar a una persona. Ni siquiera en algunos casos tenemos que juntarnos con esa persona, ¿no? Porque por ahí fue alguien que nos abusó, nos violó, esa persona que mató, pero nosotros podemos separarnos de eso y poder perdonar. Ese es el primer tiempo, ¿no? El tiempo del perdón, cuando yo entiendo lo que significa perdonar, porque cuando yo entiendo lo que significa perdonar, puedo pasar a este otro paso, que son los procesos de perdón, ¿no? El tiempo de procesos. ¿Y por qué hablo de proceso? Porque a veces uno dice, bueno, tenés que perdonar ya. Y pará, ¿cómo voy a perdonar? No, imposible. ¿Cómo voy a perdonar a mi papá que la otra noche me dijo de todo? Y no es esa noche, hace noches que me viene diciendo de todo, hace años. Entonces no es tan fácil poder perdonar. A veces uno puede perdonar, es como algo que Dios libera
y nos sentimos libres y a veces lo hemos visto, ¿no? En la iglesia, en la adoración, en una administración, que de repente yo pongo delante a la persona que me dañó y sentimos que eso pasa, que me libero y ya está, puedo continuar. Pero la mayoría de las veces no. Por eso cuesta tanto perdonar, ¿vale? No siento perdonarlo. Y claro, ¿cómo vas a sentir perdonar a aquel que te dañó? Humanamente hablando, esto es como imposible. Por eso la sociedad busca tanta venganza hoy en día, ¿no? Película que vemos, si alguien te daña, venganza, ¿no? Querés matar a todos, hacerlo desaparecer. No entra dentro de este proceso de perdón. Mira, cuando decidimos perdonar, estamos dando el primer paso hacia la sanidad y la libertad. Pero es un camino, ¿no? Porque a veces en este proceso de perdón nos podemos sentir que nos levantamos un día y dijimos, ya está, voy a estar bien. Y pasan 2 días y algo en mi corazón hace que lo vuelva como a odiar, a tener bronca, sobre todo cuando estamos viviendo en ambientes donde por ahí no están tan buenos. A medida que avanzamos podemos experimentar esta variedad de emociones y sensaciones, ¿no? Y es un alivio por momentos, y por momentos es una sensación de tristeza, por momentos tenemos paz, serenidad, pero por otros momentos todo se vuelve más complejo. Por eso necesitamos entender que es un proceso, que no es de la noche a la mañana y que a veces no va acompañado de la emocionalidad. Fíjense en el relato que leíamos, ¿no? Ahí hablaban de odio, de rencor, de enojo, de venganza, porque es difícil para todos. Sin embargo, a pesar de los desafíos y las complejidades del proceso de perdón, es importante poder recordar que la libertad que vamos a experimentar al final de este proceso es real, que vamos a poder sentirnos libres de esas cadenas que nos atan a la persona que nos lastimó. Es una sensación de paz, de tranquilidad que cuando uno lo experimenta se siente de lo más profundo de nuestro ser, ahí donde se liberan las cadenas en las cuales nosotras estuvimos atados, ya sea a una situación, ya sea tristeza, ya sea a esa sensación de mucha angustia, a veces a una persona o a sentirnos con una amargura increíble. Por eso el proceso de perdón no solo transforma al que perdona, sino también al que es perdonado. A menudo el que es perdonado, y seguramente me van a entender aquellos que han sido perdonados, espera que todo cambie de repente, ¿no? Iba a poner un ejemplo. Por ahí yo soy una esposa que vengo orando, ¿no? Por que mi esposo, nada, me ha dañado con sus palabras o no me acompaña en la crianza o siempre pone primero a sus amigos que a mí y yo decido perdonar. Y de un momento al otro mi esposo empieza a cambiar, me empieza a ayudar en casa, empieza a hablarme bien, a tratar bien a mis hijos, pero de mi parte por momentos me cuesta porque por ahí fueron 20 años en el cual yo estuve en un mismo patrón, en un mismo círculo. Y la persona perdonada dice, pero ¿cómo puede ser si ahora yo cambié? ¿Cómo puede ser que todavía saque en una discusión lo que pasó hace 10 años, 5 años? Y esto es bastante común, por eso el que recibe el perdón tiene que entender también que este es un proceso y que la persona por la cual te perdonó tiene que ver que tu cambio es genuino y que tu cambio no tiene que ver por cómo vos estás tratando a los demás, sino que hay un cambio profundo en tu ser. Y vos que sos el que has sido perdonado, también tenés que entender que lo que hiciste causó daño y que a veces ese daño lleva tiempo de reparar. Pero si tu cambio es profundo y es real, vos tenés que caminar ese camino de Dios y tener paciencia. Y aun cuando tu hija y tu hijo te habla mal, o decís, es verdad, yo causé este daño, yo tengo que reparar, yo tengo que esperar. Podemos ver esto en la historia de Esaú y José, quienes debieron perdonar a sus hermanos ¿cuántas veces? Imagínense en los 20 años casi que estuvieron los dos separados, cuando José estaba en la cárcel, cuando decía, otra vez acá por culpa de mis hermanos, yo no hice absolutamente nada. O Esaú, ¿no? No pudiendo tener esa bendición, ese sentirse amado por su mamá. Ni me quiero imaginar lo que habrá sido, ¿no? Estar sola con Rebeca. Y Rebeca esperando a su hijo amado, pero bueno, estaba Esaú ahí.
Por eso tenemos que perdonar, ¿no? ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7, dice la Biblia, ¿no? Y mucho más. Sin embargo, este proceso, ¿sí?, va más allá del olvido. Tiene que ver con una decisión constante de gracia y de restauración. También viene un tiempo de decidir. Miren, y esto es sumamente importante. ¿Cuántas veces escuchamos el perdón es una decisión, ¿no? Entendiendo lo que es el perdón, que hablé recién, que no minimiza el daño, ni le quita entidad a lo que pasó, entendiendo también que hay procesos de perdón que no vamos a sentir, pero todo empieza por una decisión. Así que si tu hermano pega contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si pega contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo, ¿sí? El proceso de sanidad y perdón puede ser muy difícil y doloroso, especialmente cuando la herida es grande y es muy reciente, o cuando la injusticia es muy grande, ¿no? Porque por ahí acá hay muchos que le pasaron cosas que es terrible la injusticia. Y es esperable sentir que uno dice, no puedo perdonarlo. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que significa el perdón, pero ahora ya lo estamos empezando a entender. Y ojo, y no te sientas una mala persona porque decís no puedo perdonarlo, porque es normal que sientas esto. Por eso es importante poder en uno reconocer y validar estos sentimientos, aún validarlo en el otro, lo cual no es lo mismo que dejar guiarnos por ello. Podemos validar, yo te entiendo que te sientas así, pero eso no tiene que guiar esto que te está pasando. El perdón no comienza con un sentimiento, como decíamos, comienza con una decisión. Esta decisión tiene que ser desde un lugar correcto. Cuando uno decide perdonar, realmente empieza un proceso de sanidad. Pero cuando uno tiene que tomar esta decisión, seguramente aquella vivencia va a tener una connotación traumática. Porque no es solamente un recuerdo, es lo que nos pasó, lo vivenciamos en el cuerpo, lo vivenciamos en las emociones, lo vivenciamos aún en los olores, en lo que vemos, en lo que sentimos, porque somos una unidad. Por eso nuestra decisión puede estar sesgada totalmente por una emocionalidad. El cuerpo recuerda lo que pasó y miren, tenemos un cerebro, amo las neurociencias, porque cada vez revelan más lo que Dios puso en nosotros. Tenemos un cerebro que hoy se sabe, se cree lo que se quiera creer. Por eso hay gente que dice, yo soy un perro y piensa que es un perro. Y uno dice, pero ¿cómo puede pensar así? Porque el cerebro se cree lo que nosotros le decimos que se crea. Por eso lo primero que va a suceder es que cuando vos quieras perdonar, vas a sentir una sensación de peligro, que no podés perdonarlo. El cerebro va a entender eso que está pasando y va a querer que todo vuelva a la homeostasis. Total, tan mal no vivías con todo esto que te estaba pasando. No vivías tan mal con el no poder perdonar. Pero mira, el cerebro no te va a decir las consecuencias del no perdonar. Por eso es una decisión y tenemos que ir más allá de lo que vamos sintiendo. Y es una decisión que a veces lleva un proceso, ¿no? Por eso el cerebro va a tender como a esa homeostasis. Mejor me quedo con lo que estaba ahora, porque miren, el proceso de perdón, claro que lleva un cambio. El proceso de perdón lleva a dar un paso adelante, decidir perdonar a mi ofensor, al que me lastimó, al que me hizo daño. Y no estoy hablando ahora de algo lejano, estoy hablando en tu familia, lo que le pasaba a Esaú, lo que le pasaba a Jacob, lo que le pasaba a José. Todos eran parte de la misma familia. Por eso tenemos que dar ese primer paso y llevar los pensamientos a un lugar adecuado. Hoy se sabe que nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones. Lo que yo pienso es lo que voy a hacer. Si yo pienso mal de esta persona, seguramente no les voy a hablar bien. Ahora, si yo pienso bien, mi actitud va a ser diferente. Por eso en la Biblia nos dicen esto, pensad en todo lo bueno, lo agradable, lo que tiene alguna virtud. Y esto hoy se comprueba a nivel científico, que cuando nosotros tenemos un buen pensamiento, nuestra actitud con el otro cambia radicalmente. Esto no significa de llamar las cosas como son, por su nombre. Lo que está mal, está mal. Pero ya el pensar diferente nos transforma.
Por eso necesitamos alinearnos a lo que Dios dice. Y Dios quiere sanidad y quiere una transformación para nosotros. Él quiere sanarnos y Él quiere liberarnos. Y no quedarnos con esos pensamientos que vienen de nuestro dolor, porque de esa manera no vamos a poder ser libres. Si continuamente yo estoy pensando en lo que me pasó, aún a veces cuando esa persona falleció, no podemos vivir, no podemos extendernos hacia adelante. Dios nos impulsa a perdonar para poder experimentar la sanidad y el perdón. Me encanta conocer las facetas de Dios, ¿no? Y esto es una faceta para conocer. El Dios que te sana, el Dios que te libera, ese Dios también que nos perdona. Cuando Dios nos anima, nos aconseja a tomar decisiones correctas, esa acción viene con un plus, con un beneficio, con algo sobrenatural. Hay un bienestar que uno puede experimentar que no se compara con nadie, con eso solamente sobrenatural de Dios. Y miren, lo sentimos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en todo cuando ese proceso de sanidad llega a nuestras vidas. Trae un equilibrio tan grande, pero tan grande, que realmente nos deja una paz integral, nos deja una manera de poder ver la vida diferente y nos ayuda a tener una paz relacional, que era lo que hoy hablaba Mabel. En este sentido, el perdón es un proceso que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Es un camino que se recorre, mire, paso a paso, y necesitamos de la ayuda de otros. No tenés que estar sola ni solo, ¿no? En esta iglesia que tiene tanto liderazgo, podés decirle, quiero perdonar, no me sale, acompáñame en este proceso de perdón. Hablamos de tiempo de perdonar, hablamos de procesos de perdón, hablamos de tomar una decisión, y ahora quiero hablarte de un tiempo de crecer. De modo que si alguno tiene una queja contra otro, perdónelo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, Esaú estaba lleno de frustración, dijo con resentimiento que Jacob lo había engañado. 2 veces, ¿se acuerdan? Primero al tomar sus derechos de primogenitura y ahora al robarle la bendición de su padre. Pero en realidad Jacob no le robó el derecho de primogenitura, él se la quiso vender por glotón. A veces cuando estamos metidos en esto no podemos ver realmente lo que sucede. La segunda sí se la robó, pero el primero lo decidió Esaú. Y Esaú nunca asumió esa responsabilidad. Es cierto que fue engañado, que sufrió una pérdida real, pero su reacción también dejó entrever esa incapacidad que tenía él para afrontar su propia situación. Por eso en muchas ocasiones nos ponemos en un lugar de víctima. Y miren, a veces es difícil cuando dice, che, te estás victimizando. ¿Escucharon eso? Te estás victimizando. Somos víctimas, sí, porque cuando algo te sucede, uno es víctima de lo que pasa. Pero después hay lo que es la victimización, que es diferente. La victimización es decir, pobre de mí, ahora no voy a poder armar una familia, ahora con esto que mi papá hizo, todos los hombres son malos, entonces yo no voy a poder seguir adelante. O con todo esto que hizo mi papá o mi mamá, que me decía que era un inútil, yo ahora no voy a poder estudiar una carrera. Eso es la victimización. Termino asentando ese dolor que otro me infligió y creyéndomelo. Entonces es pobre de mí, pobre Vale. Y lo único que sucede es que uno no puede avanzar en la vida. Ahora uno puede decir, es verdad, lo que hizo esta persona estuvo mal. Este papá que me decía que era un inútil, es verdad, me lo dijo, pero yo salgo de ese lugar, me alineo a lo que Dios tiene para mí, a su palabra, y entiendo que soy una persona inteligente y me voy a poner a estudiar. Y voy para adelante. Por eso es, pero muy importante corrernos de este lugar. A veces la sociedad nos pone en un lugar de víctima. Otra vez, no significa que lo que pasó, te pasó. Pero vos tenés que correrte de ese lugar. Por eso le puse tiempo de crecer, porque hay un momento que uno da ese salto. Cuando nos aferramos al rol de víctimas, corremos el riesgo de alimentar resentimientos y permitir que el pasado defina nuestro presente. Cuando yo me quedo en ese lugar, fíjense que la mayoría de las personas no sufrimos por lo que está por venir, sufrimos por nuestro pasado. Y ese pasado, ¿qué hace? Limita nuestro presente y no nos permite avanzar hacia un futuro. Todos los hombres de nuestra familia engañaron a las mujeres de la familia. Entonces yo mejor voy a ser soltera toda la vida.
el pasado limita el presente y atraviesa nuestro futuro, porque si Dios te quiere dar una persona para tu vida, vos ya lo estás rechazando por eso. Cuando yo me salgo del lugar de víctima, digo, si eso les pasó a las mujeres de mi familia, pero eso a mí no me va a pasar, porque yo voy a elegir bien, porque voy a ser diferente. Y ahí tenemos un futuro de esperanza, pero lo empezamos a construir acá en el presente. Dar el paso de salir del lugar de víctima no significa otra vez negar lo que ocurrió ni restarle importancia al daño, sino asumir el poder que tenemos para transformar nuestras historias. Es un acto de valentía y fe que nos permite avanzar hacia la libertad, sanar las relaciones rotas y encontrar propósito en medio de las dificultades. No solamente bancar la dificultad, ¿qué propósito hay en todo esto? La verdadera libertad ocurre cuando dejamos de ser prisioneros del dolor y nos abrimos al proceso de restauración, tanto interior como hacia quienes nos rodean. La sanidad y el perdón no son inmediatos, como decíamos, ambos tienen un proceso, requiere tiempo, paciencia y disposición también de las partes, ¿no? Porque por ahí estamos en el mismo lugar y esta persona que recibe el perdón quiere cambiar, yo perdono, quiero que esto cambie y necesitamos reparar ese daño. Esaú no entendió en ese momento que las palabras de su padre le abrían una puerta hacia un futuro distinto. ¿Se acuerda cuando leímos, cuando vos quieras deshacerte del yugo de tu hermano, vas a ser libre? Le dio una bendición con una llave maestra, pero él tenía que crecer y tenía que correrse del lugar de ser víctima. Ahí le estaba diciendo que él tenía que ser responsable, que tenía una oportunidad, que tenía que madurar y podía liberarse de esto que le había dicho su papá. Miren, por otro lado encontramos el ejemplo de Judá. Judá era uno de los hermanos de José, ¿recuerdan? Aunque él también cometió errores, él fue partícipe de lo que le hicieron a José, que fue terrible, ¿no? A veces lo romantizamos la historia, pero lo quisieron matar, lo quisieron asesinar, lo tiraron a un pozo. Pero fue Judá el que dijo, no lo maten. Ahora, fíjate cómo él evolucionó, Judá. Más adelante asumió un papel de liderazgo protegiendo a su hermano Benjamín al ofrecerse como garantía de su seguridad. Cuando José le dice, bueno, tráeme a tu hermano, dice, no, no te lo traigo, yo soy el responsable de mi hermano, me quedo yo acá. No hizo lo mismo con José, diciendo, no, yo me quedo acá, ustedes vayan con José. Él cambió, él evolucionó. Esa transformación llevó a Jacob a bendecir a Judá. Y fíjense que lo bendijo de una manera especial, estableciendo que su linaje vendría con autoridad y liderazgo eterno, porque de Judá sale todo el linaje de Jesús. Y no de José, porque José parece el perfecto, ¿no? El que todo bien, qué sé yo, el bueno, el amado por su padre. Pero de este Judá que estuvo ahí para causarle daño a su hermano, sale el linaje de Jesús. Como ayer decía Sebi, de las prostitutas también. Estamos todos locos. No le dijo a Raquel que iba a ser parte, fue Lea, la no elegida. Fue un hijo de Lea el que termina siendo ese linaje. Ambas historias muestran que el crecimiento personal y la espiritualidad es un camino que realmente deja atrás el rol de víctima, poder enfrentar nuestros errores con responsabilidad. La sanidad completa no empieza de un día para otro, pero hay un momento donde uno tiene que crecer y decir hasta acá. Esta historia que me contaron, mi historia, yo la puedo transformar y cambiar. Fíjense cómo Esaú cambió, ¿no? Pasaron años, pero algo sucedió en él. Él maduró, él creció, lo mismo que Judá. Y por último, el tiempo de gracia, ¿sí? Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Miren, el término gracia deriva del latín, que es gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún merecimiento. Y mira, a mí me encantan las historias con finales felices, ¿no? Cuando uno ve una película dice, no puede terminar mal, ¿no? Las historias con finales felices es lo que más me gusta, pero realmente esta historia no podía terminar bien. Era imposible que esta historia termine bien.
Este José durante años, que por culpa de sus hermanos se privó del amor de su madre, que por años, bueno, la mamá había muerto cuando nació su hermanito, ¿no? Pero se privó del amor de este padre, de estar con su hermano, de los beneficios que podría haber tenido, tuvo que trabajar duro, encarcelado. Esaú también, ¿cómo iba a terminar bien? Si su hermano lo engañó y encima le dieron una bendición, que más que bendición era una maldición lo que le estaban diciendo. Era imposible que esto termine bien. Uno lo podría haber pensado para los protagonistas, ¿no? Decir, bueno, al final, ¿no? Como cual superhéroe, José termina súper bien, Esaú también. Pero miren lo raro de esto, ¿no? Y es como Dios es contracultural realmente. Porque los ofensores terminaron siendo bendecidos. Y los ofensores eran un padre, un hermano, el otro hermano, gente de la misma familia, una familia como la tuya y como la mía. ¿Y quiénes fueron los que decidieron que termine bien para ellos? Los damnificados. Porque la decisión estuvo en José y la decisión estuvo en Esaú. Recuerden ese momento, ¿no? Ese momento que se abrazan. Humanamente hablando, esto no tiene explicación, no hay manera que esto termine bien. O sí, solo hay una explicación y se llama gracia. Porque solo la gracia de Dios tiene el poder de transformar una historia así y cambiar el rumbo de esta familia. Es en esa atmósfera de gracia donde lo imposible se convierte en realidad. ¿No es impresionante? Ambas historias fueron personas donde tuvieron que estar mucho tiempo esperando, años de espera, pero realmente nunca es tarde para que ocurra un milagro, porque Dios es un Dios de reconciliación, Dios es un Dios de restauración familiar. En el caso de Esaú, el ofensor había sido el padre de José, su propio hermano, y podemos descifrar cómo Dios trajo en el corazón, cómo Dios trabajó en el corazón y en el carácter de Esaú. En esa escena final, ¿no? Él lo podría haber matado. Cuando se encuentran, tenía todos los argumentos para matarlo. Y en cambio, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Pero también Jacob dejó a Dios trabajar en él. El mentiroso, el engañador. Dios tuvo un trato con él y él se dejó tratar por Dios. Es más, él decidió volver porque Jehová le dijo, volvé a tu casa. Y fíjense cómo fue con miedo, ¿no? Primero mandó a todos ahí regalos porque tenía miedo que eso le vuelva en contra. Pero él obedeció a Dios, este Dios que tenía un propósito también para Jacob. Jacob fue con una actitud de perdón a su encuentro, aún sin saber cómo iba a estar Esaú. Pero miren, algo sucedió, porque imagínense esa historia, ¿no? Están ahí toda la gente, toda la familia de Jacob, viene Esaú a su encuentro y en la Biblia dice algo importantísimo, porque dice que José estuvo ahí. José pudo experimentar la gracia a través de los ojos de su tío Esaú. Esaú le mostró que había otra manera de resolver los conflictos. Él vio el amor de su tío que se fundió en un abrazo, que lloraron juntos, que este tío le daba todo. ¿Cómo este tío le iba a dar todo si fue aquel que hizo las cosas mal? Sabía que su padre había estado mal. Ahora Esaú, por otro lado, rompió con un patrón de venganza que parecía inevitable y en su lugar plantó un legado de bendición, compasión y generosidad. Jacob le dijo a Esaú, he visto el rostro de Dios. Esaú seguramente hizo un trabajo tan profundo, personal, que transformó su destino de maldición en un legado de bendición que incluso impactó a sus sobrinos, impactó a este José. Porque fíjate que después José hace lo mismo con sus hermanos. De algún lugar lo vio de su tío Esaú. Y miren, lo más importante y sorprendente de estas historias es que los damnificados no exigieron ni restitución ni justicia. Todo lo contrario. En lugar de ellos decidieron dar, decidieron bendecir.
Ofrecer todo lo que tenían, es más, le dieron libertad a aquellos que lo habían ofendido. No usaron ni siquiera su poder y su riqueza, porque en un momento José, y se pone medio ahí, ¿no? Lo manda uno a la cárcel, le dice que vayan a buscar a su papá. Había todavía algo que quedaba. Me encanta la escena cuando dice no pudo más, rompió en llanto y se escuchaba de todos lados. Esa escena que dice no puedo más con esto, necesito dar ese paso de perdón, ese paso de gracia para mis hermanos. Lean la historia, ¿no? Porque al principio juega con eso. Cuando los hace volver eran días ¿no? que tenían que estar. Su padre podría haber muerto de un ataque cardíaco, saber qué pasaba con todo esto. Pero en un momento esa relación con Dios hizo que él experimente otra cosa. Por eso no usaron ni su poder ni riqueza para manipularlos, todo lo contrario. Se entregaron desde un amor que solo puede venir de haber experimentado una relación profunda e íntima con Dios. Y es mentira que el tiempo cura las heridas o las hace que sean más fáciles. Todo lo contrario, el tiempo lo que hace es profundiza la herida y se termina siendo más dolorosa. Por eso es tan importante el perdón. Son en estos actos de amor incondicional lo que nos muestra la esencia de la gracia y cómo ella puede transformar cualquier historia, incluso aquellas que parecen irreparables. San Agustín decía, la gracia no se da porque hayamos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. Qué historias, ¿no? Mi amor, si querés pasar. A mí realmente cuando las leo no puedo dejar de emocionarme, porque miren, solamente esa relación profunda con Dios puede hacer que nosotros, los que fuimos lastimados, los que fuimos damnificados, los que nos ofendieron, podamos tener este corazón, ¿no? Podamos tener este lugar de gracia y de perdón. Por eso ahora quiero que cierres tus ojos porque siento que Dios quiere sanar realmente tu familia. Hoy es un tiempo de perdón y es un tiempo de gracia. Fíjate cómo ese perdón de Esaú trajo un legado de bendición para la familia que alcanzó a José después de todo lo que había pasado. Esaú rompió con ese patrón y aún Jacob también rompió con ese patrón cuando él enfrenta de una vez por todas lo que había hecho. No siguió huyendo, Jacob dejó de huir y la promesa se cumplió que él iba a estar en esas tierras, que él iba a estar con su parentela, que aún iba a enterrar a su padre. El perdón libera, pero también edifica. Al decidir perdonar, no solo transformamos nuestra vida, sino que creamos un ambiente de reconciliación y gracia que impacta profundamente a quienes nos rodean y bendice a las generaciones futuras. Por eso ahora yo quiero orar por vos. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo te va a estar revelando quién sos de estas historias. Por ahí sos el que recibiste ese dolor, por ahí sos el que te trataron mal, sos la que abusaron de vos, o esas palabras hirientes. Por ahí vos sos al revés, ¿no? El que, no a propósito, porque yo creo que Dios no creó a nadie de nosotros fallados. El plan original de Dios es que seamos seres humanos llenos de su amor, de su gracia, personas íntegras, pero a veces las cosas que nos pasaron en la vida, como el caso de Isaac, ¿no? Estos papás que tuvieron favoritismo, estos papás que por ahí mentían, hicieron que él actúe de una manera que no entendía. Pero fíjate que en esta historia hay una línea de tiempo donde Dios tenía un plan perfecto para esta familia, porque era el linaje de nuestro Jesús. Estas familias tan complicadas, cómo Dios usó estas familias, pero cómo ellos se dejaron usar por Dios, porque hay un trabajo personal y profundo. Por ahí te ves en los dos lugares, ¿no? Aquel que en un momento fue ofendido, pero también aquel que después ofendió, porque estás parado de tu dolor, estás mirando con anteojos de mucha ira, de mucha bronca, y sin darte cuenta esto se los transmitís
a tus hijos o aún a tus padres. Por eso es tiempo hoy de perdón. No sé en qué tiempo estás, por ahí necesitas entender lo que es el perdón. Por ahí estás en un proceso ya de perdón. Por ahí estás en el proceso de crecer sobre esto. Pero te falta ese paso de una decisión. O por ahí ya entendés que llegó el momento de la gracia de Dios, de ese reencuentro, de ese preparar tu casa para ese reencuentro. En algunos hogares están todos juntos, en otros ya por ahí falleció tu ofensor. Algunos de ustedes por ahí no lo vio nunca más. Pero también te quiero hablar de esas cosas cotidianas, ¿no? Esto que pasó por una herencia, por querer ser el que mamá más ama. Por ahí sin darte cuenta sos ese papá o esa mamá que tiene favoritos entre sus hijos y está trayendo un dolor tan grande a tus otros hijos y tenés que cambiarlo. Por ahí, como decía Mabel, ¿no? De esto no se habla, hay secretos, hay mentiras. Y estos patrones de mentira los pasás a las otras generaciones. Y es momento de cortarla. Ya las generaciones que vienen tienen que romper y introducir otro patrón en estas familias. Y vos podés ser aquel que introduzca este patrón. Por ahí fuiste perdonado y te está costando que todo el mundo te siga pasando factura. Pero la realidad es que Dios va a estar trabajando en tu vida, en tu conducta, y solo Él puede ayudarte a este proceso en paciencia, en poder mirar a tus familias con ojos de bondad y con ojos de gracia. No sé cuál es tu lugar, no sé cuál es el rol que estás cumpliendo, pero Dios quiere traer realmente sanidad a tu vida. Seguramente esta historia te tocó en algún lado. Por eso ahora quiero que mires tu propia familia, que mires tu propia historia familiar. Dios quiere revelarse a tu familia. Dios quiere que ya no sea todo igual. Aún por chiquito que sea, ¿no? Las historias de Jacob y Esaú hicieron cosas graves. Pero por ahí en tu casa no es tan grave para vos. Pero por ahí para tus hijos, tus familiares, tus papás o tus hermanos también. Estás trayendo un daño, ¿no? Por eso ahora voy a darte unos segundos para que vos en oración puedas decir al Espíritu Santo, revelame. Dice que Él es el que nos revela, ¿no? Es el que nos muestra. Es nuestro ayudador. Por eso vamos a dejar al Espíritu Santo que en este momento Él te revele y te muestre aquello que no está bien en tu familia, aquello que vos tenés que perdonar. Porque no quiero que te vayas de acá sin haber tomado ese paso. Por eso ahora Espíritu Santo revela. Yo sé que Él va a estar abriendo los ojos a muchas personas y esto va a traer una bendición generacional. Hay cadenas que se van a estar rompiendo generacionalmente. Por ahí el Espíritu Santo te revela que esto viene de tu tatarabuelo y que sin darte cuenta y aún como un chiste lo traes a tu familia actual, pero esto está dañando a los que tenés más cercanos. Por eso ahora Espíritu Santo, revélate. Vamos a dejar un tiempo para que Él se revele en tu vida. Así con los ojos cerrados, si sentís que hoy necesitas perdonar o recibir perdón, yo te pido que des un paso de fe y que te pongas en pie. Olvídate quién tenés al costado. Todo empieza con una decisión. Así que si sentís que sos el que necesita ser perdonado, necesita perdonar, yo te invito a que te pongas en pie porque quiero orar por vos.
Quiero orar por vos. Gracias, papá. Dios es un Dios que no nos avergüenza, todo lo contrario. Es un Dios de restauración, es un Dios de paz. Él te está mirando ahora. Ve tu valentía al ponerte en pie. Gracias, papá. Gracias, gracias. Hoy vas a traer, vas a introducir un patrón diferente en tu familia. Por ahí el que te lastimó ya no vive y no te puede pedir perdón, pero Dios te pide perdón en nombre de esa persona que te lastimó. Dios te pide perdón. Por ahí vos lastimaste a alguien que tampoco está y hoy te dice Dios, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Dios está tocando ahora a cada uno de los que está en pie. Señor, gracias por sus vidas. Gracias por sus vidas, papá. Por ahí tenés que volver a tu casa hoy y pedir perdón y abrazar y reparar y restaurar. Mira, no estás solo. Dios dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para poder restaurar, reconstruir las ruinas antiguas, escombros de muchas generaciones. Así que el Espíritu de Dios está sobre vos. Él no te va a abandonar. Papá, gracias por todas estas personas. Yo declaro que hay bendición, Señor. Yo bendigo a cada una en el nombre de Jesús. El Señor dice, yo soy el Señor que sana. Yo soy el Señor que sana. También dice, el Señor restaurará tu salud y te sanará de todas tus heridas. De todas tus heridas. También Proverbios dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Así que por ahí hoy es tiempo de dejar esto que está lastimando a otros. Si Él te dice, yo te perdono, vas a hallar ese perdón. Papá, ahora en el nombre de Jesús y con la autoridad que me da tu palabra, yo echo fuera todo espíritu inmundo ahora que quiera meterse en estas familias, que siga querer asentar un patrón de maldición. Ahora yo rompo todo patrón de maldición generacional. En el nombre de Jesús no tenés lugar más ya en ninguna de estas familias. En el día de hoy se rompe todo aquello que venía de generaciones anteriores, todo espíritu de maldición, de mentira, de favoritismo y lo que quieras ponerle de nombre para tu familia. Satanás, no tenés más lugar en el nombre de Jesús. Te atamos, te reprendemos, te echamos fuera. Y hoy queremos decirte que tenemos un Dios que murió en una cruz, que ese Jesús que murió en esa cruz trajo en este momento restauración para tu vida. Vino a traer vida, vida en abundancia. Vino a hacer que todas las cosas pasadas sean hechas nuevas. Hoy hay un lugar de restauración en tu familia. Hoy podés escribir una nueva narrativa. Hoy podés empezar a decir a partir de ahora, esto es lo que se va a contar en mi familia. Patrones de bendición, como pasó con la familia de Saúl, como la familia de Jacob, que llegó a ser ese linaje de nuestro Jesucristo. Por eso en el nombre de Jesús declaramos ahora que a partir de vos y en vos empieza un nuevo tiempo en tu familia. Créelo, 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 créelo. No importa lo que hayas hecho. Fíjate estas historias que Dios redimió, que Dios trajo sanidad, que Dios trajo perdón, trajo restitución. Él fue favorecedor de estas personas porque se habían arrepentido y entendieron que Él era lo más importante. Ahora declaro que viene un tiempo de que tu relación con Dios va a crecer, que vas a estar buscándolo de tal manera que no vas a poder parar de leer su palabra, que no vas a poder parar de hacer sus obras, que no vas a poder parar de hacer el bien. Declaramos que esto va a ocurrir en este momento. Era un hambre tan grande de Dios, que no vas a poder ni siquiera explicarlo. Y este hambre de Dios va a pasar a toda tu familia. Vas a estar inquieta, vas a estar inquieto. El Espíritu Santo te va a mover para que vos te muevas, porque a partir de hoy algo empieza
empieza a suceder. No importa lo grande que seas, ni si tenés más de 70, 80 años, porque esto tiene que ver con bendición hacia adelante para todas las generaciones aún que están por venir. Hay un patrón en este momento que se instala acá en esta casa de oración, en esta tu iglesia, que es de bendición sobre bendición sobre bendición. Ahora, en el nombre de Jesús, creemos esto con todo nuestro corazón y declaramos que se viene un tiempo en tu vida, en tu familia, donde lo mejor realmente está por venir, donde se va a respirar atmósferas de paz, de perdón, de restauración, de reconciliación, donde va a venir la alegría a tu hogar. Empieza un tiempo de alegría en tu hogar, algo que nunca vivieron ustedes se va a empezar a desatar ahora. Sos la persona que Dios va a utilizar. Ahora, en el nombre de Jesús, hecho todo espíritu de mentira. Sé que hay personas acá que no están creyendo en esto, que están luchando con sus pensamientos. Por eso ahora sometemos todo pensamiento a la obediencia de Cristo y nos paramos bajo los criterios de este mundo espiritual, del mundo de Jesucristo, y no de los patrones y los criterios de este mundo, sino bajo los criterios y los patrones de su reino. En el nombre de Jesús ahora se desata lo que el cielo quiere para tu vida y para tu familia. Así que esos pensamientos ahora, en el nombre de Jesús, quedan cautivos en la obediencia de Cristo, y ahora empezá a declarar que lo que viene es lo mejor, que los mejores tiempos, los mejores años realmente están por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. ¿Querés que le enseñe o no? Me pidió acá un bonus track mi esposa. ¿Cuántos quieren aprender una canción? A ver, pónganse todos de pie. Con esto ya nos vamos a comer, que seguramente hay hambre. Nos enteramos anoche que el lema que tienen como iglesia este año es el año del favor de Dios. Y hace 2 años compuse una canción con ese título, Año de tu favor. Y habla acerca de todo lo que estuvo compartiendo Vale, acerca de la gracia, del favor de Dios. Así que simplemente la enseño para que la aprendan y no sé, hoy a la noche o mañana la cantamos ahí con todo. No sé si la pasaron la letra ahí, ¿la tenemos? Ahí está, dice así. Yo veré tu bondad en la tierra, el futuro que el cielo ya vio. Yo veré tus promesas cumplidas, la esperanza que no se rindió, la justicia y la paz que se funden en un beso. Veo un sol, un albor, tu aurora en su esplendor. Veo al Rey, veo luz, veo a Cristo Jesús exaltado en poder. Veo su amanecer, veo al débil brillar y a los pobres danzar al compás de tu amor. Veo el año de tu favor. Y dice la segunda estrofa. Veo niños jugando felices, las naciones bailando tu vals, una novia sin mancha ni arruga, esa cruz que venció todo mal. Veo ríos de perdón, toda lágrima enjugada, redención, libertad y en tus alas sanidad. Veo al Rey, veo luz, veo a Cristo Jesús exaltado en poder. Veo su amanecer, veo al débil brillar y a los pobres danzar al compás de tu amor. Veo el año de tu favor.
los muertos vivir. Veo gigantes caer y al oprimido vencer. Veo un cielo abierto, veo al Rey, veo luz, veo a Cristo Jesús exaltado en poder. Veo su amanecer, veo al débil brillar y a los pobres danzar al compás de tu amor. Veo el año de tu favor. Amén. Ahora sí. Amén, gloria a Dios.